Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Se dice que la brujería es una práctica que se realiza desde hace muchos años. Las brujerías pueden tener distintos objetivos, desde conseguir un beneficio, algún tipo de amarre en cuestiones de amores, hasta causar enfermedades incurables. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la brujería de mi prima. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue escrita y adaptada para historias de terror. Esta historia comenzó en Semana Santa. Es una época donde deberíamos de buscar la paz y la reflexión sobre tu vida, pero eso es de cada persona. Mi prima en esos días comenzó a tener sueños muy profundos, o al menos eso es lo que ella creía, ya que en 2 o 3 minutos después de acostarse ya se encontraba totalmente dormida, pero esto hasta cierto punto se consideraba como normal. Lo malo es que después de dormir ella comenzaba a respirar de una manera muy extraña. Respiraba de una manera profunda. Y claro que esto no era normal, pero tampoco era algo bueno. Y cada vez que esto pasaba, sus papás la despertaban. Esto siguió pasando por varios días, y lo más extraño es de que mi prima comenzó a tener una enfermedad de una manera muy extraña. Los síntomas que ella tenía, aparte de sus sueños agitados, era que le empezaron a salir algunas manchas en la piel. Y no solo eso, se le empezaron a hinchar partes de su cuerpo. Al inicio solamente eran los pies, después le siguieron las manos, pero era algo muy impresionante, incluso para los doctores, ya que por estos síntomas y después de algunas revisiones por parte de ellos, tomaron la decisión de internarla en el Hospital Ayala de Guadalajara. Cabe mencionar que cuando este tipo de sueños le daban, entraba en una especie de trance y decía muchas cosas extrañas. Cuando estuvo internada y después de muchos estudios médicos, a ella la diagnosticaron con lupus, porque clínicamente detectaron que su sistema inmunitario estaba atacando a células y tejidos sanos en todo su cuerpo. Y lo más grave para ella es de que no existe cura. Hay medicamentos y cambios en el estilo de vida que le pueden ayudar a mejorar. Así que esa noticia la llevó a una depresión. En medio de esa triste noticia, mi prima comenzó a ver sombras en aquel hospital, así como cosas muy extrañas que no tenían explicación alguna. La verdad es de que yo y muchos de los familiares creíamos que ella estaba alucinando por su condición de salud y por su estado de ánimo. Pero lo peor es que, a su edad, ¿cómo le podía pasar esto a los 15 años y ya tener una enfermedad que sería algo muy difícil de sobrellevar? Mi prima comenzó a desvariar, diciendo que lo que ella tenía no era lupus y que quería que la sacaran de ahí. Para esto, ya había pasado un mes de estar internada, así que los médicos la dieron de alta con medicamento, así como una dieta muy estricta para que estuviera mejor y trataran de que no recayera. Ella trató de hacer su vida normal, claro, con los cuidados que debería de tener. En una ocasión salió de la secundaria y ella olvidó su mochila, así que se regresó a su cuarto por ella, y justo a media escalera escuchó su nombre: Carla. En ese momento, ella se detuvo y volteó para todos lados y no entendía, ya que en su familia todos le hablaban con cariño y le decían China. Cuando llegó a su cuarto, se sentó en la cama para pensar qué es lo que le había pasado, y justo cuando se trataba de convencer a sí misma de que había sido una alucinación, comenzó a escuchar ruidos por toda la casa. Eso la espantó mucho y decidió no salir de casa, aparte de que se encontraba sola y tenía mucho miedo. Así que se recostó y se quedó dormida, pero en uno de esos sueños que son como trance, de esos que ya les había comentado. Así que llegó mi tía y la despertó, pero ella estaba teniendo una pesadilla. Soñaba cosas muy horribles, peleas con seres que eran mitad animal y mitad humano, o al menos eso parecían. Esto se repitió en muchas ocasiones.
Cuando mi tía trataba de despertarla, cada vez era más difícil. Incluso ya la tenía que levantar y sacudir para poderla regresar o despertar. Pero en su casa también pasaban eventos muy extraños, tanto que ella decía que esas sombras que había visto en el hospital Ayala también las empezaba a ver de nuevo, pero ahora en su casa. Algo que le llamaba mucho la atención es de que siempre era en el mismo lugar. Para ser exactos, era un pasillo, así que pasar de su recámara al pasillo era lo más aterrador, así que siempre trataba de buscar que alguien la acompañara o que alguien estuviera atrás de ella. A mi prima de verdad le daba un horror pasar por ahí. Nunca quería hacerlo sola, tenía que esperar a que alguien la acompañara. Mis tíos empezaron a platicar con las personas con las que ellos convivían, ya sea en el trabajo y con vecinos, así como familiares y amigos. Pero fue una vecina la que les empezó a contar que hace muchos años una vecina de la casa de un lado había muerto en circunstancias muy extrañas. Incluso se decía que había sido un asesinato y que aquella sombra que veía Carla probablemente era la de esa alma que estaba penando. Cuando Carla se enteró de esto estaba muy enojada, porque no la dejaban en paz, así que en una ocasión no pudo controlarse y se enojó. Fue directamente a aquella cruz que habían puesto como su recuerdo o un altar de aquella muerte. Ella en su desesperación comenzó a brincar y a patear aquella cruz que habían puesto para conmemorar lo que en vida había sido su vecina. Esto lo hacía mientras gritaba: «Ya déjame en paz, quiero dormir y quiero vivir lo que me queda de esta vida, pero en paz. Estoy harta. ¿Yo qué te hice? Ya, por favor». Entre los vecinos trataron de controlarla y pudieron calmarla. Así pasaron algunos días, pero el viernes comenzó a ver de nuevo esa sombra, pero ahora era como si fuera espiada por la ventana o por la puerta. Cuando Carla le platicó a mi tía esa situación, ya le habían recomendado una persona que se dedicaba a hacer limpias y curaciones, así que cuando fueron a consultarla, con solo verla, esta señora solamente le dijo: «Siéntate, mija. No puedes dormir, ¿verdad? Tienes pesadillas y te duele todo tu cuerpo. Sabes que lo que tú tienes es de que te pusieron un muerto. No me asuste, ya suficiente tengo con mi enfermedad». «No, hija, no me estás entendiendo. Este muerto te lo pusieron para que te fuera mal, para que te enfermaras y que no descansaras. Y lo que voy a hacer es muy difícil, tan difícil que ni siquiera creo que esto se te pueda quitar. Pero al menos vas a descansar un poco. La verdad es de que necesitas de buscar ayuda de alguien que sea más fuerte que yo». Tal como se lo dijo esa señora, así sucedió. Durante un tiempo descansó, pero después la siguieron molestando. No sé si este tipo de espíritus o aquel muerto que decían que ella cargaba. Esto pasó por un tiempo, hasta que ellos se dedicaron a hacer tantas oraciones por parte de un sacerdote y comenzó a llevarla a misas de sanación. Un día de tantas veces de las que ellas regresaban de esa misa, se encontraron con una persona. Era un señor muy extraño. Parecía un anciano de barba blanca, y él estaba a medias de la calle, y solamente les dijo: «Señora, disculpe, pero tu hija no merece esto que le está pasando». Mi tía no quiso compartir con ese extraño su historia. Solamente le dijo: «No sé de qué hablas». «No te preocupes», contestó. «Vengo por parte de alguien». Ella no podía entender lo que estaba pasando y volteaba a mi tía hacia los lados de la calle, pero en realidad estaba totalmente sola. Ese hombre solamente recuerdan que vestía de blanco y que tenía una especie de bastón de madera, con las sandalias, que eran como de cuero. Todo era muy extraño. Lo único que te puedo decir es que no temas. Has sido escuchada, pero en realidad, ¿qué no hace una madre por sus hijos? Carla, no temas. Déjame tocar tu frente y hacer una oración por ti». Mi tía no podía hablar, solo veía qué era lo que pasaba. De un momento a otro, Carla cayó al piso desmayada entre las manos de ese hombre, dejándola en el piso.
Mi tía comenzó a gritar diciendo: «¡Hija! ¡Hija!», y se inclinó hacia ella llorando, pensando que ya estaba muy mal. Pero ella, poco a poco, volvió en sí. Cuando alzó la mirada para buscar a este hombre, él ya no estaba por ningún lado. A partir de ese día, ella no tuvo más pesadillas. Su salud empezó a mejorar de una manera increíble, ya que, como les dije, el lupus es incurable. El día de hoy, ella vive una vida normal. Ya no toma medicamentos y cambió su vida. Ahora es muy apegada a Dios y ella cuenta que cuando ese hombre le tocó la frente, sintió como si algo saliera fuera de su cuerpo. Es lo único que ella recuerda. Ni siquiera se sabe el nombre de aquel señor que les brindó la mano y les brindó la ayuda. Si te ha gustado esta historia, déjame tu pulgar arriba. No olvides compartir esta historia con todos tus amigos. Y gracias por ser parte de este canal.